Bueno, vamos a continuar con este nuevo vídeo en el que nos meteremos ya no en las transformaciones externas de nuestros objetos, de los objetos de nuestra escena, sino que aprenderemos a transformar de forma interna los objetos. Es decir, entrar, por así decir, dentro de su propia estructura y modificar los distintos elementos que componen este tipo de objetos para cambiar su forma desde dentro, que será, como veréis, el modo de modelar que más utilizaremos cuando estemos trabajando con Blender. El modo edición. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que saber cuando queramos trabajar con la transformación interna de los objetos es que vamos a trabajar en modo edición. Esto es, desde aquí arriba veis que están los modos en los que trabajamos. De momento estamos en Object Mode, modo objeto, y el otro más importante es Edit Mode o modo edición. Luego hay otros, esculpido digital, texture paint, etcétera, que aquí no veremos, pero que pueden resultar interesantes más adelante. Podemos entrar a Edit Mode desde aquí, pero lo más normal es que entremos a Edit Mode pulsando simplemente el tabulador, ¿vale? Eso sí, los modos no son unos modos generales, es decir, nosotros no estamos en modo objeto o en modo edición de forma general, estamos en modo objeto o edición del objeto que seleccionamos. Es decir, si yo selecciono la lámpara no puedo entrar a modo edición porque no tiene, o la cámara tampoco, ¿vale? Entonces, tenemos que tener seleccionado el objeto que queramos editar, ¿vale? Para que lo veáis un poco esto, voy también a crear otro objeto, es decir, para ello voy a seleccionar el cursor 3D, lo dispongo por ejemplo aquí, y pulso en Add, Mesh, y voy a añadir por ejemplo un cilindro, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí un cilindro, tenemos un cubo. Si yo pulso, voy a volver a la herramienta de seleccionar, si yo pulso el cubo y entro en modo edición, veis que entro en modo edición del cubo, pero no del cilindro, ¿vale? Y al contrario, si yo pulso el cilindro y entro en modo edición, estoy en modo edición del cilindro, pero no del cubo, ¿vale? Entonces esto va a ser bastante interesante, ¿vale? Además, decir que en Blender, si seleccionamos estos dos objetos a la vez, es decir, cogiendo el cilindro y manteniendo pulsado Shift el cubo, podemos también entrar en modo edición de ambos objetos a la vez. Esto era algo que no se podía hacer en Blender 2.79 y que en cambio ahora sí que es posible en Blender 2.8. Es un gran avance, la verdad. Bueno, y hablaremos más tarde de las herramientas de selección en el próximo vídeo, no os preocupéis. Entonces vamos a continuar con el modo edición y y el trabajo, las transformaciones en modo edición. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? Vale, normalmente cuando cambiamos de modo objeto a modo edición, como digo, no lo hacemos desde aquí, sino que lo hacemos seleccionando el objeto que queramos, en el que queramos editar, y pulsamos al tabulador, la tecla Tab, ¿vale? Y eso nos hace cambiar automáticamente de modo objeto a modo edición del objeto seleccionado. Eso es muy interesante y lo utilizaremos mucho porque vamos a cambiar en muchas ocasiones mucho de modo objeto a modo edición continuamente y nos va a venir muy bien. Y además, si pulsáis en Control Tab, Control más Tab, lo que nos sale es este círculo de opciones en las que podemos encontrar, pues tenemos modo objeto, modo edición, ¿vale? Entonces podemos pasar con Control Tab de un modo a otro también, pero normalmente se utiliza Tab, ¿vale? Bien, entonces, bueno, para que veáis un poco mejor esto, cómo funciona el modo edición, lo que voy a hacer va a ser suprimir el cubo, suprimir el cilindro, voy a mandar el cursor 3D al centro. Para ello puedo pulsar en Shift S y me saldrá este otro círculo de opciones con Shift S, que son opciones son opciones realmente del cursor, de llevar cosas al cursor, llevar el cursor a la selección, etc. Entonces vamos a llevar el cursor al World Origin, se me pone aquí en el centro, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer va a ser Add, Mesh, y voy a crear una UV Sphere. ¿Vale? Aquí la tenemos, una UV Sphere.
y voy a pulsar al punto del teclado numérico para que me lleve a la selección. Como veis, esto es importante, cuando yo creo un objeto me salen aquí este pequeño cuadradito en la parte inferior, ¿vale? Y si lo abro me sale una serie de opciones del objeto que acabo de crear. Por ejemplo, los segmentos que componen esta esfera. Si yo le pongo aquí 16, vamos a ver, 16, veis que se ha reducido el tamaño. Si pongo 8 y 8, ¿vale? Se reducen la forma en la que está creada esta esfera. Vamos a poner aquí 16 y en rings 32, que es como estaba... Ah, no, era al revés, creo. 32 y 16, que es como estaba en un momento. Y también podemos aumentarle el radio, ponerle el radio de inicio. Por ejemplo, 50 centímetros, ¿vale? Entonces, bueno, es bastante útil esto que aparece aquí. Y ya digo, nos aparecerá con cualquier objeto que nosotros creamos en la escena. Ahora bien, si yo selecciono el objeto, lo muevo o cualquier cosa, ¿vale? Ya me desaparece eso, ya no puedo yo modificar la configuración de inicio de estos objetos que creamos. Bueno, vamos con lo que os decía. Vamos a entrar en modo edición. Para ello pulso al tabulador. Perfecto. Y bueno, aquí tenemos una esfera. Veis que de momento está todo seleccionado, ¿vale? Está todo seleccionado, por eso nos aparece todo en naranja. Si yo con el botón izquierdo selecciono uno de los vértices, solo me aparecerá en naranja ese vértice y las aristas colindantes también me aparecerán un poquito, así como en naranja, ¿vale? Entonces, bueno, veremos en el próximo vídeo las herramientas de selección. Pero de momento, pues nada más que deciros eso, ¿no? Que podemos seleccionar los distintos elementos de nuestra esfera, en este caso, con el botón izquierdo del ratón, ¿vale? El botón izquierdo del ratón. Si alguna vez me confundo entre izquierda y derecha, no me lo tengáis en cuenta, intentaré no confundirme nunca. Y luego, bueno, una cosa muy importante es que aquí arriba, en esta zona, ¿vale? Podemos cambiar el tipo de selección. Es decir, aquí estamos en selección de vértices, aquí estamos en selección de aristas, ¿vale? ¿Veis? Y aquí estamos en selección de caras, ¿vale? Aristas, vértices y caras. Y también podemos, si yo pongo selección de vértices y con control hago clic en con shift hago clic en aristas, ahora puedo seleccionar aristas y vértices, ¿vale? O si selecciono caras y con shift vértices, ya puedo seleccionar caras y a la vez vértices. Esto también está bastante bien y aunque bueno, no se utiliza demasiado. Nos quedaremos con la selección o de vértices o de aristas o de caras. Además, una cosa que os quiero decir, dependiendo del modo que tengamos seleccionado aquí, ¿vale? Vamos a tener unas herramientas u otras en algunos casos, ¿no? Imaginad que yo tengo seleccionados estos 4 vértices. Si pulso en botón derecho, me van a salir una serie de opciones, un desplegable, que por ejemplo, pues tenéis aquí Remove Double Vértices, etcétera, otras opciones, que en cambio si yo cambio a, por ejemplo, aristas, ya me salen otras opciones diferentes que tienen que ver con las aristas. O si cambio a caras, me saldrán otras opciones que tienen que ver con las caras. Entonces, bueno, esto me parece bastante interesante para que sepáis que dependiendo del modo de selección en el que estemos, nos aparecerán unas opciones u otras, ¿vale? Luego, bueno, la transformación interna de los objetos, vale, muy sencilla, igual que la transformación externa. Voy a activar aquí veis que tenemos también los mismos gizmos que teníamos en la transformación externa, y yo puedo mover vértices, por ejemplo, o una cara. Voy a seleccionar esta cara y me la muevo para acá o me la muevo hacia acá, ¿vale? Y veis que he deformado el objeto, lo estoy transformando de forma interna. Con control Z ya sabéis que se puede deshacer. Lo mismo para escalar, podemos rotar, ¿vale? Es decir, con la G mover, con la R rotar y con la S escalar, ¿vale? Exactamente igual que con lo que trabajábamos
de forma externa, ¿vale? Bueno, y ahora sí que os quería comentar algunas otras cosas, y es que aquí, como veis, tenemos una serie más larga de herramientas que tienen que ver con nuestros objetos. De estas no nos importarán todas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí Measure, con la que podemos tomar medidas entre distintas. La verdad es que no sé muy bien cómo... Ah, mira, sí funciona, ¿no? Aquí le decimos, simplemente nos permite como trazar así medidas, ¿vale? Y nos dice exactamente qué hay desde un punto a otro. Pero es verdad que, como veis, vamos a ver, esto lo podemos también modificar así. Es un poco engorrosa, pero no va mal, ¿no? Aquí nos dice que tiene 0,08 metros, es decir, que son 0,8 centímetros de este punto a este punto, ¿no? Bueno, no está mal esta herramienta, no está mal esta herramienta, ¿no? Vamos a ver si nos deja ahora borrar. Sí, seleccionamos seleccionamos la escala y nos deja suprimirla. Bueno, tenemos esta especie de regla. Vamos a borrar esta también, ¿vale? Tenemos distintas opciones aquí de modificación, etcétera, de nuestro objeto, que ya iremos viendo poco a poco, no vamos ahora a agobiarnos con ellas. Y luego aquí arriba tenemos una cosa muy interesante, que es la edición proporcional, que es esta parte de aquí, este puntito y estas curvas. Si yo selecciono Enable, es decir, activada la edición proporcional, y yo muevo este vértice con la G, veis que se me modifica de forma muy rara todo. Probad ahora a girar la rueda del ratón hacia adelante y veis esta especie de círculo que nos aparece, que es el radio de acción de la edición proporcional. Si yo lo bajo, la edición proporcional solo afecta al vértice, y si lo voy ampliando, la edición proporcional afecta a otros vértices. Esto va a venir muy bien, porque, como veis, nos va a permitir modificar el objeto de forma mucho más orgánica y más real, ¿no? Entonces, la edición proporcional es muy, muy útil. Y además tiene distintos modos. Tenemos random, por ejemplo, aleatorio. Como veis, pues nos modifica de forma aleatoria todos los vértices. Tenemos sphere, que nos crea pues como una especie de bolo, más bien, como una bola, una esfera. Pero la que más se usa es smooth, suavizada, ¿no? Y la tecla de acceso directo a la edición proporcional es la tecla O. Entonces, pues, si pulsamos a la O, la desactivamos o la activamos, ¿vale? Luego ya iremos viendo, cuando trabajemos con otras cosas, pues que existe aquí la herramienta del imán, un imán que puede ser a vértices, a caras, etcétera, para ser un poco más precisos en el modelado. Existen aquí otras herramientas de puntos de pivote o de transformaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo selecciono esta cara y me voy a poner el gizmo de mover, veis que yo solo lo puedo mover en el eje X, el eje Y y el eje Z. Pero imaginad que quiero moverlo en la dirección de la cara, ¿vale? Pues aquí puedo activar la transformación normal, y la normal es la dirección de la cara, y entonces ya veis que la puedo mover en la dirección de la propia cara, ¿vale? Y eso, seleccionando cualquier cara, pues la podré mover en su dirección. Eso es muy, muy interesante y lo tenéis aquí. Y bueno, en general esto, ¿no? Lo que sí que quería comentaros también, para acabar, es que os podéis poner en modo objeto ya, y con botón derecho tenéis Save Flat, que es como estamos ahora, que veis que se ven todas estas aristas, o botón derecho Save Smooth, que nos suaviza la visualización, ¿vale? Os recomiendo poneros en Save Smooth para este tipo de cosas, y si entráis en modo objeto, en modo edición, vais a poder seguir trabajando perfectamente con vuestra malla, pero en modo objeto lo veremos todo mucho más suavizado. Así que bueno, espero que os haya resultado interesante esta introducción a la edición mediante la edición de este modo. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo con otras opciones y otras herramientas, en este caso de las herramientas de selección, que también os serán muy interesantes.